Buenos días a todos, gracias. Hoy tenemos como el placer de tener como un amigo, Eduardo Santos, actualmente como CEO de Smart Home. Y en este podcast vamos a hablar un poco de las novedades que han salido con Smart Home, el tema de inteligencia artificial, es bastante de moda. Y de lo que vi como en el sector es que Smart Home tiene como unos avances bastante como interesante. Y entonces, no sé si Eduardo tú te puedes como presentar, después presentamos un poco la empresa. Gracias, Alexis. Sí, actualmente soy el gerente de Smart Home y básicamente me enfoco en escuchar a los clientes, encontrar esas necesidades, encontrar cómo podemos aportarles en el día a día, en todos los procesos en real estate. Super. Smart Home es el CRM para constructora y Smart Inmobiliario es el CRM para agencia inmobiliaria. Sí, ¿Tú nos puedes como contar rápidamente en 2, 3, 5 minutos como la historia como de Smart Home, cómo nació, para tener como cuál propósito, cómo evoluciona un poco la empresa? claro que sí. Smart Home nace de la idea de apoyar el proceso constructor y nosotros en tiempos pasados siempre hemos estado muy alrededor de la construcción, ya sea en el tema del concreto y en alguno de los emprendimientos manejábamos lo que era desde venta de lotes, estructuración de lotes, hasta un proceso inmobiliario. Y eso te estoy hablando hace más de 15 años, por lo menos, donde decíamos comercialicemos proyectos de los constructores. Eso era, ni siquiera estamos hablando de Excel, estamos hablando de papel, de agendas. Y entonces en ese proceso que nosotros empezamos a estructurar proyectos y a venderlos, y pues nuestro valor agregado era el software, porque al final siempre hemos sido muy curiosos en el tema de la tecnología. Entonces decíamos, ¿cómo podemos coger todos estos procesos y sistematizarlos? En ese, en ese recorrido, te lo voy a resumir, y casi que la lección fue que logramos tener un software que nosotros usábamos para el proceso comercial. Y cuando empezamos a tocarle puertas a otros constructores, los constructores nos decían, no, yo no le voy a dar mis ventas, pero más bien denme su software. Y entonces ahí que al principio decíamos, no, 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 pues este es el know-how que tenemos, siempre hemos tenido el proceso comercial, nos despidamos el proceso comercial siempre, digamos que en los emprendimientos que hemos generado. Y decíamos, pues este es el know-how. Y otros clientes nos decían lo mismo y otros nos decían lo mismo. Hasta que un día dijimos, bueno, pues ofrezcámoslo, ese cliente que nos pedía, y le dijimos, bueno, hágale y use el sistema y hemos aquí. Ya después, obviamente, en una época donde hablar de CRMs era una palabra rara. Yo creo que es como hoy en día estemos pensando, si bien inteligencia artificial es ya mucho más conocido, pero CRMs era una organización porque nadie entendía y quizás ni se veía ni se entendía la importancia que tendría eso. Mira que esta historia es bastante interesante y me hace como recordar como otra historia, no sé si tú la conoces, la de Slack. Slack justamente tuvieron como un proceso parecido como al de Smart Home, en lo cual nacieron con el propósito de vender como algo. Dentro de este camino han desarrollado como alguna herramienta. No pudieron vender el primer producto, pero lo que habían desarrollado durante este camino creció tanto que pudieron vender esta herramienta. Entonces eso es la historia de Slack, si no me equivoco. Y ellos al principio eran como una empresa que hace como videojuegos. Y desarrollaron Slack, pero para ellos, entiendo, para ellos mismos, para facilitar como una comunicación con los diferentes equipos, que la creación como de grupo, como de documentos de texto internamente está como mucho más rápido y ágil. Hay alguna persona, etcétera. Y la empresa suya de venta de juego no funcionó y se dio cuenta que la herramienta que desarrolló Slack era como súper interesante y empezaron como a venderla. Entonces es interesante. Yo creo que eso de ese tipo de experiencias salen unos muy buenos software o soluciones, porque al final uno respira esas necesidades. Entonces, cuando tú respiras la necesidad, quizás esa necesidad también está en el mercado. Y ahí es cuando uno quizás empieza a resolverlo. Entonces, Eh, y por supuesto, de ahí en adelante la historia avanza en que aprendimos mucho con los clientes. Y pensaría que es esa cercanía
la que nos da, no como una empresa de software o una empresa de tecnología, sino una empresa que está en ese día a día. ¿Sí? Entonces nosotros no es que desarrollemos software, sino primero entendemos el mercado, primero entendemos el nicho, primero entendemos el ecosistema y salimos ahí como a resolver, a buscar esas opciones. Listo. Y para terminar sobre Smart Home, hablando también con Carolina, la semana pasada, de lo que yo veo de Smart Home es que ustedes tienen como obviamente todo el tema de tecnología es el producto como tal, pero detrás tiene una filosofía comercial. Entonces, venden un producto pero con una filosofía como comercial, claro, muy desarrollada. Total, y pensaría que nosotros el proceso comercial lo vivimos, lo implementamos y para nosotros es una metodología. Y consideramos que no importa el negocio que quieras, en el proceso comercial hay que hacer una metodología y hay que ser consistentes. Y eso que nosotros desarrollamos fue justamente lo que pusimos y le dimos ese sabor a nuestro producto, a nuestro CRM. Súper interesante. Porque no es cuestión, por ejemplo, un Excel. Un Excel puede ser un CRM, porque ahí registras datos, pero no necesariamente tienes un proceso interno. Y nosotros esos procesos que nosotros vivíamos en este negocio y en otros de la industria, pues veíamos ciertas cosas que nos hacían falta. Y justamente nace esa necesidad. Bueno, muy interesante. El tema como principal de este conversatorio va a ser más sobre el nuevo módulo, ¿verdad?, de asistencia de gestión asistida con inteligencia artificial que ustedes sacaron. Es un nuevo módulo, como es que rápidamente lo que hace. Sí, vamos a hablar después por qué lo sacaron. ¿O hicieron de moda? Pues en este camino de la historia de los procesos comerciales, como te digo, nosotros no es que no nos abanderamos de vender software, nosotros vendemos es como esas soluciones. Y en ese camino de las soluciones pudimos pivotear, pudimos entender, podemos ver de alguna manera el proceso comercial fuera del bosque. No, es decir, tenemos la posibilidad de estar metidos, pero también de poderlo ver de una manera mucho más holística en los diferentes actores, cómo funcionan. Y eso nos llevó y nos ha venido inquietando desde hace tiempo que el proceso comercial les faltaba algunos esbores para poder ser más efectivo, más eficiente. Y te voy a dar un ejemplo en ese caso. Si bien el proceso digital, toda esa revolución que vino, nos lleva a enfrentarnos a otro tipo de retos que previamente no existían o no se veían. Seguramente cuando nosotros arrancamos el proceso comercial, la evangelización era su uso. Era a seguir esos principios, seguir esas metodologías que nosotros ya habíamos probado. Toda la información la hemos verificado y la sacamos al mercado. Ya con el proceso digital y con voy a decir, la bola de nieve de los leads, que es es una revolución. Pues no necesariamente todas las empresas o todos los equipos están preparados para eso. Y entonces ahí vienen las inquietudes. ¿Cómo resolvemos cosas ya que estamos viendo? Por ejemplo, si bien antes la estrategia era cómo generar leads, hoy en día la estrategia es cómo administrar los leads. Entonces, mira que si bien podríamos haber hecho un CRM para recibir los leads, hoy ese no es un dolor. Hoy el dolor es yo cómo lo gestiono. Y seguramente a todos nos pasa, en todas las empresas es qué hago con tantos y cómo yo hago para que mi equipo sea más consistente, más pueda contactarlos, pueda hacer ese otro tipo de metodologías que consideramos que funcionan. Sí, la última vez también miramos eso. Es que anteriormente, es como 20 años, ¿cómo se conseguiría? Sale de venta, llamadas. Y ya. O enviar, sale de venta, llamadas. SMS, Facebook, WhatsApp, correos, por Messenger, por Twitter de pronto, pero por Instagram. Ahora me interesa, ahora por TikTok y todo eso. Sí. Entonces, eso creo como varios nuevos fenómenos o conceptos que llevó como a la omnicanalidad, que es otro concepto que podemos hablar. Cómo manejar tantos canales de comunicación, cómo centralizar eso, cómo hacer seguimiento a tantos canales de comunicación que se han desarrollado durante tanto tiempo. Y segundo problema, que es el que nombraste como al principio,
que al final es fácil generar leads. Oye, digas, finca me troco en todas las plataformas que encuadras que cada vez hay más como plataformas. Entonces, la barrera se desplazó. Entonces era como la generación de ven, eso como tener como cliente algo así. Ahorita es de todos los clientes que llegan, perfilarlo, atenderlo, contactarlo en tema de contactabilidad lo más rápido posible para poder dar como esta intención. Y todas estas problemáticas hacen que la inteligencia artificial nos puede como seguir ayudando con él, ¿cierto? Así Y es. es para como estar como con este dolor o hay otros dolores como adicionales, trabajo fin de semana, trabajo con clientes. Y yo creo que el proceso comercial es como jugar al juego del gato y el ratón. ¿Sí? Cuando crees que cuando ya sabes dónde está, se te escapa. Y en el proceso comercial, con la inteligencia artificial, como con esto, al final uno arma fichas y ahí es cuando nace esa epifanía de decir, sé que hay algo, sé que si yo ya encontré que en los procesos comerciales tenemos esa restricción quizás de recursos, de personal, de contactabilidad, de tiempo, de que la respuesta sea rápida. Cuando yo ya pongo todo eso junto y me hace el proceso de inteligencia artificial, dije, ahí va, es por ahí, el proceso es por ahí, y por eso nace el proceso de gestión asistida, porque es como yo con todo esto que sé, puedo asistirte mediante las herramientas de inteligencia artificial. ¿Y por qué se conectan también estos puntos en este caso? Porque nos da hoy en día información, análisis y acciones muy valiosas que te aseguro que hace un año sería impensable. Y los costos y seguramente el acceso a estas herramientas tecnológicas hoy en día son posibles, están disponibles. Entonces yo creo que hicimos un match en el timing porque lo podemos hacer en la necesidad, en el conocimiento, en el know-how que llevamos. Y como digo, pues en la línea de tiempo cada vez hay que estar buscando esos retos, hay que empezar a buscar resolverlos. Y como puedes ver, no es cuestión de un CRM, es cuestión de una solución. Y muchas veces se confunde que los CRMs hacen todo. Y digo, sí, los CRMs te reciben los leads, te hacen todo. Pero cuando tú estás de cara al cliente, tú estás como al otro lado del escritorio, viendo ese día a día, te das cuenta que el CRM necesita una ayuda, que el asesor comercial necesita una ayuda, y que nosotros tenemos la tecnología, el conocimiento, y tenemos ese ecosistema que va a ayudarte a gestionarlo mejor. Okay. Bueno, entonces hablamos de concepto, ahorita entramos más en algo como más pragmático. ¿Qué hace la gestión asistida con inteligencia artificial y qué no hace? ¿Hasta qué punto va en este momento? Buena pregunta. ¿Qué hace? O te voy a decir cuál es un poquito la línea matriz de ese concepto. Inicialmente vemos en las empresas que las personas no van a contactarlos, que hoy en día la facilidad de contactabilidad de un cliente hacia un constructor, hacia una inmobiliaria, es tan rápida, pero el constructor o la inmobiliaria no tienen esa misma facilidad de respuesta. Okay. El número de leads es tan alto que entonces hoy en día tú los cuestionas o los juzgas por la data quality que tengan, o por el interés, o porque es que me llegan 1000, pero esos 1000 no son perfilados. ¿Sí? Entonces uno está jugando como en un circo con muchas pelotitas al aire y no las puedes correr todas al tiempo. Entonces de alguna manera hay que jugar con esos timings. ¿Y qué vemos con eso? ¿Qué pasa si lo que yo hago es ayudarte a organizar, por ejemplo, de la información que tú me das en una llamada telefónica, en un WhatsApp, en un mail, o porque te registras? Yo tengo insights, yo tengo partes de la información que me van a ayudar a mí a tomar algún tipo de decisión. Pero ¿qué pasa? También depende que yo ejecute. Pero ¿qué pasa si yo le digo a la inteligencia artificial que toda esa información me la analice en tiempo real y que adicionalmente me diga cuál es la mejor manera de ejecutarlo?
y yo ya al final lo que hago es lo que llamamos esto una inteligencia híbrida. Es la inteligencia artificial me va a ayudar a perfilarlo, saber qué debo hacer, organizarlo, priorizarlo, perfilarlo, conocerlo, conectarme en todos estos puntos que una persona no puede hacer, pero quizás le tomaría mucho tiempo. Y jugamos un poquito con ese tiempo en contra. La respuesta mía versus la que espera el cliente. Si el IA me ayuda a hacerlo y me lo deja preparado, ya es esa inteligencia humana que yo digo que hoy por hoy es clave. Y yo no digo que el proceso comercial, pero los asesores cambien, no. Pero sí digo que la inteligencia artificial viene es apoyarnos. Por eso lo llamamos gestión asistente. Y te lo ordena todo a tal punto que ya te voy a entregar la información necesaria para que tú ejecutes o tú hagas lo necesario. Pueda que digas, esto no lo voy a hacer, pero llega al punto de decirte, haz una llamada, toca estos temas, porque según el perfil del cliente, esto es lo que le gusta, esto es lo que necesita, esto es lo que preguntó, te doy toda la información y tú la ejecutas. O porque hagas la llamada, o porque igual el sistema te organiza el mensaje que vayas a hacer por WhatsApp o por mail. Entonces es eso, es asistirte en tu proceso comercial. Bien, entonces para resumir, este módulo se llama módulo, Sí, es un módulo. es un módulo súper interesante, súper grande, que escucha las llamadas Sí, y los mensajes de WhatsApp o de los correos. sí, Crea el cliente en el CRM, si no existe, hace un resumen de la llamada o de los mensajes, sí. perfila al cliente cruzando la diferente información, fuente de información, y además te agrego que tú me lo confirmas que podré como averiguar información en redes sociales como tipo LinkedIn. Se conecta a las redes sociales para mirar quién eres, qué haces, en qué trabajas, y cuáles son tus intereses, y todo lo unes. Porque un poquito la magia de todo esto es cómo yo cojo todas estas fichas de rompecabezas y las uno. Y ya cuando las uno yo ya veo una imagen clara de quién eres. Y si yo ya tengo una imagen clara de quién eres, yo ya me puedo acercar a ti con mejor información, justo a lo que necesites. Y para seguir sobre todo este proceso que me parece como interesante, además de perfilar al cliente, de hacer un resumen, de escuchar las llamadas, entra como un paso adicional, que es, por ejemplo, hacerte una sugerencia de tareas, Sí. ¿cierto? Y te crea como la tarea como tal dentro de CRM, o te hace una sugerencia, o te hace la acción de crear la tarea. Y podría crear la tarea, pero ahí queremos que el humano interactúe, que el humano sea quien infiera si es lo más preferible o no. Incluso porque tú le podrías retroalimentarle a la plataforma y decirle, no, recomiéndame otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema podría decirte, ya le has tratado de enviar muchos WhatsApp y el cliente no ha respondido. ¿Qué tal si le haces una llamada? Entonces, claro, ahí tú dices, listo, voy a llamarlo. Importante, digo yo que pongo una variable en la llamada porque en este punto y hora de los procesos comerciales, por ejemplo, de la plataforma, hoy podemos saber exactamente qué pasa con cada uno de los leads. Es decir, tú puedes saber quién te escribe, cuándo te escribe, si te manda un mail, todas las interacciones, por dónde se registra todo, desde la llamada. Hoy día yo te puedo preguntar cuántos leads recibiste y sabes exactamente por el número. ¿Por qué canales y sabes exactamente? ¿Cuántos mensajes de WhatsApp enviaste y sabes exactamente? ¿Cuántas llamadas? Ahí sí, no sé. ¿Y qué llegaron? No sé. Y si digo, las has oído, tú dices, no. Sí. Pero entonces vimos un potencial importante. Entonces cogemos las llamadas, las cruzamos, las horizontes, las analizamos y sacamos mucha data. Porque al final la llamada es lo que llamamos el momento de verdad. ¿Por qué el momento de verdad? Porque es cuando tú interactúas, tú le preguntas y el cliente te da un feedback que es clave en este proceso. Vea qué interesante. Porque el tema es de la gestión asistida. Me parece que tiene como todo el sentido, porque te va a hacer como la pregunta de, entonces, ¿hasta qué punto va la inteligencia artificial? ¿Desde qué punto arranca como el asesor comercial? Pero no está tan limitado o tan como dividido, porque
desde el principio es una gestión asistida, porque el asesor comercial, uno cree que mucho de inteligencia artificial que él está alucinando. Pero la verdad es que el asesor comercial también voy a alucinar un poco en el sentido, es que sí, de pronto me dijo eso y nos pasa como a todos, ¿eh? Yo creo que como han dicho eso, no estoy seguro y uno se crea como especie como de memoria y uno puede confiar 100%. Uno se olvida, uno hace un error, uno escribe mal, uno no guarda la información ahí. Todas estas cosas es para asistir al asesor comercial. Sí. Todo eso es para darle como mayor información para evitar como errores humanas, la persona está enferma, renunció, no dejó como la información, todos estos problemas como desaparecen con la inteligencia artificial. Va como la inteligencia artificial va como se metiendo a hacer como un segmento de toda la gestión del asesor comercial. Listo. A partir de cuál momento el asesor comercial como recibe como toda la información y el que tiene que hacer. La inteligencia artificial dentro del proceso vuelve como ayudando más evidente en como cotización, puede armar la cotización, puede ir a buscar más información en el CRM más adelante. ¿Qué más puede hacer la inteligencia artificial? Y todo el tiempo está revisando los clientes que tienes. Entonces, de los dolores que habíamos detectado o de esos procesos que podríamos mejorar, vimos que el perfilamiento de los clientes es clave, pero es difícil de hacer. Porque muchas veces yo tengo un correo y un teléfono, pero está ahí. Y entonces lo que hacemos es, en cada interacción que tenemos con el cliente, tenemos datos, extraemos datos, entendemos. Similar como hoy en día funciona cuando todavía es una red social. Estás dejando partes o porque viste un video un poco más largo o porque te quedaste viendo una foto, están sabiendo información sobre ti. Para que sin darte cuenta tengas una publicidad que digas, me conocen a la perfección o están leyendo mi mente o están oyéndonos porque justamente pensaste en eso y te salió. Y es cómo yo cojo la información que tú tienes para ser mucho más asertivo a la información que te doy. Entonces, cada interacción las escuchamos. Así sea que lo vuelvas a llamar con las recomendaciones que te daría y volvemos a escuchar eso. Y decimos, ok, vamos bien. Y seguramente tú dijiste, sí, yo te voy a mandar la cotización porque tienes hijos y porque sí, cierta información que muchas veces el asesor es muy, no la registra toda. Y porque no sé, quizás dijo, no, esto no es importante saber que tiene un perro. Pero si el concurrente es el más importante, claro, hoy día es, o sea, me siguen de la hora. Es verdad. Y entonces no lo pone, pero seguramente si mi proyecto tiene ciertas facilidades, pues la cotización quizás hable un poquito más de eso, o hable sobre necesidades mucho más específicas. Entonces tú dices, ok, sí, yo te voy a mandar la cotización, y si estás de viaje te la mando el lunes, y el sistema ya sabe que te tiene que mandar una cotización, cierta información que para ti es relevante, y te la programa el lunes. Y como sabe que eso va a pasar, ya te lo tiene listo, programado, y sabe que lo vas a llamar, oye, ¿cómo te pareció? Entonces, todo ese tipo de interacción se va a traducir en acciones, que en muchas ocasiones son las que el proceso comercial le cogen días hacerlas, porque por más actividades que tengas, todo esto el día lo puede hacer en cuestión de segundos. Una persona se podría demorar 2 días en generar, extraer, buscar, analizar, generar la cotización, enviársela y recordarse. Entonces es como esa ayuda. Súper interesante. Porque hay otro paso que tuve que hacer y que no he nombrado cuando estaba como haciendo el resumen. Es que el mismo sistema tipo como hace una sugerencia del texto tipo WhatsApp o del correo que tú tendrías que contestar al cliente. El sistema te redacta como... Te lo arma todo. El correo, si hablamos que me ibas pidiendo cotización telefónicamente, te la armo. Si tú me dices, no, llámeme mañana, ya él sabe de qué es lo que te va a hablar el día de mañana y ya me lo programa. Si es por WhatsApp, el cliente dice, sí, envíame esta información por WhatsApp y por favor, dame una propuesta en plan de pago. Te dan la propuesta, te la organizan en un mensaje de WhatsApp para que tú le hagas clic y ya le llega al cliente. Cuando el cliente responda, él ya sabe que está esperando esa respuesta. Si no responde, quizás él ya te va a decir, mándale un mensaje recordatorio si envió el mensaje. Sí, entonces es como al final estamos poniéndole un asistente a cada equipo comercial. Sí, bien. Y no se puede hablar de precio todavía. Es demasiado como... Y es demasiado prematuro porque pues es que hay muchas cosas
las bambalinas que no conocemos. Ahora, hay procesos que, adicionalmente a eso que quizás no hemos hablado, y el tema del WhatsApp, por ejemplo. Y hoy en día recibimos 5.000 mensajes de WhatsApp, personas preguntando información, y no tienes toda la gente que esté respondiéndola de manera eficiente, práctica, rápida, inmediata, 24/7. Y hoy también hemos conectado ya a eso. Entonces, todo el inventario que tú tengas empieza a responder. Y hemos visto casos muy interesantes, muy eficientes, muy efectivos, tanto que el sistema ya te genera las programaciones de las agendas de las salas de venta. ¿Qué va a decir eso? Yo vi como algunas inteligencias artificiales, o sea, bueno, digamos, por ejemplo, como ChatGPT, que es capaz de recibir un lead de finca raíz, metro cuadrado, 100 cuadras, de mirar el inventario, ¿verdad? El cliente habla con ChatGPT y dice, mira, estoy buscando como un apartamento en arriendo de 100 metros para que el sistema va a ver estas características. Y te va a decir, si lo tengo, ahí está el link, cuando te puedo agendar una cita, el cliente contesta y ChatGPT le contesta como el asesor, el coordinador de inmobiliario, mira, ya te agendé una situación. Entonces, tiene el potencial de una respuesta rápida y te complementa y seguramente te responde inquietudes que tú tengas y que quizás en una página de internet no esté, o porque en el portal hay cierta información que no tengas, pero que la plataforma sí la tiene. Entonces, ¿cuánto cuesta la administración? Porque a veces son preguntas muy, muy sencillas. Y ahí quizás no llega a una conversación, muchas veces las gerencias o los equipos comerciales generan una fricción en decir, ¿doy el paso o no? ¿Sí? Siempre nos encontraremos con ese temor. ¿Será que lo pongo o no? ¿O prefiero que alguien me lo responda? Y la respuesta, y al final siempre esos temores se terminan resolviendo con la pregunta es, si miramos los WhatsApp que tengas ahora, ¿están todos con sus respuestas correctas a tiempo? Y cuando el gerente se rasca la cabeza y dice, no sé, entonces yo digo, por lo que te aseguro que las preguntas no son nada diferentes a lo que un niño puede responderte. Precios. ¿Y cuándo puedo ir a verlo? Pues el sistema se conecta con la agenda de la persona y tiene la disponibilidad. Y muéstrame fotos. El IA le manda las fotos. Entonces es como una preatención suficientemente válida para que tú, esos 1.000 personas que te escriben, puedas gestionar y saber cuáles realmente vas a seguir contactando y seguramente termine en un cierre. Okay. Mira, sobre el tema de alucinar, uno cree que la asesor comercial es una persona que responde de la forma correcta. Ayer uno busqué como en Suba. Precisamente era una constructora que lo tenía. No voy a decir el nombre, pero me acuerdo muy bien. Era una constructora que lo tenía como en el inventario. Puedes creer que yo me presento y digo que cuándo podría agendar una cita, porque es muy interesante. La asesora me responde, buenos días, sí señor. Como la gente, tú le preguntas, ¿nos vemos lunes o martes? Sí señor. Ajá. Y yo vuelvo a preguntar, bueno, o tú me puedes tomar en un video, decirme cuándo lo podemos como, y la gente no me contesta. Cuando le escribí, era la una, no me contestó. Después del segundo mensaje, a las 5 yo llevo como en la constructora y yo digo, bueno, entonces, ¿cuándo podemos como visitarlo? Todos los días hasta las 5:30 o algo así. Y yo la llamada a las 5:30. Mira, yo he dicho eso a la 1 de la tarde, me había como agendado ayer para ir como a visitar el inmueble. ¿Qué pasa? Me voy a hacer de viaje, este fin de semana es puente, entonces me toca como la próxima semana. Precisamente por eso. Y a veces la otra semana ya se te olvida, ya se te pierde el radar. Sí. Entonces toca como aprovechar esta intención. Uno muestra como profesionalismo, uno muestra como la actitud, si uno como responde como rápido, que te da una solución, que responde a la pregunta que tú estás haciendo. Es una cosa como tan simple así. Uno sobrevalorizó como la inteligencia como humana. La pregunta es, ¿cuándo podría visitarlo? Me dice que sí. Si me dices esta tarde estamos disponibles, te juro que voy a como agendar una... Y la pregunta sería, ese tipo de interacciones sencillas, porque vamos a llamarla que sencillas, ¿un humano aportaría más que un IA? Vamos a decir,
Y ahí va la pregunta. En aquellas cosas que uno ve que no se aporte valor de parte del humano, quizás sean procesos que rápidamente uno tiene que ir a buscar, estandarizarlas, automatizarlas o asistirlas. Ok. Si ya ves que el humano tiene un gran aporte ahí, quizás pone un humano. Por ejemplo, en responderte esas preguntas de WhatsApp, ¿un humano aporta para darte a qué horas está abierto o podría ser asistido? Pero en una llamada telefónica, ¿un humano aporta más o vamos a decir un robot con una voz un poquito, vamos a ir mejorándola y robotizada? Entonces, digo, un humano quizás más, porque el humano va a decir, oye, sí, pero vas de viaje, pero ¿cuándo regresas? ¿Sí? Quizás ese tipo de interacción, el humano es irreemplazable. Entonces uno tiene que ir viendo en qué punto uno puede automatizar, en qué punto uno puede decir la IA que se vuelve al final un aliado en este proceso. Te hacen justamente esta pregunta. ¿Dónde crees que el humano, cuáles son los campos donde el humano es superior, da una mejor respuesta, analizar mejor? ¿Cuáles son los campos donde los humanos realmente hoy el comercial? Sí, No vamos a hablar de creatividad, de artística, todo eso, pero en el comercial donde como el humano todavía realmente es más que necesario que una inteligencia como artificial. ¿En qué punto como del proceso de pronto? yo creería que en este tipo de temas, de relacionarse, de... Relaciones, emoción. Sí, sí, y quizás si yo te escribiera todo el tiempo por WhatsApp, aunque hoy en día los jóvenes, porque eso también hay que tenerlo presente. Qué interesante. Para nosotros eso es importante. Para un joven te escriben. Sí, nosotros. Los demás jóvenes dice, no me llamas, escriben. Sí. Entonces a veces uno se enfrenta con esa fricción social real de, pues no sé cómo llamarlo. Es que hoy en día a las generaciones siempre se les encanta poner nombres. Pero hasta eso, ¿sí? Quizás para hoy nosotros sea importante esa interacción, pero te aseguro que si yo te dijera que vas a hablar con un bot, pero que te va a responder todo lo que tú quieras, tú estarías de acuerdo. Como quien dice en el tema de privacidad de datos, que la gente dice, no, es que tal plataforma social se roba mis datos. Yo, quizás no se roba tus datos, pero si usas tus datos, lo que miras, dónde compras, todo eso, para recomendarte buenas cosas o cosas que para ti sean interesantes, valiosas, que tú digas, vaya, chévere, ¿estarías dispuesto? Tú dices, no quiero, pero no te recomienda nada. Entonces, a veces eso me cosa por otra. Y creo que estas nuevas generaciones como nosotros, vamos a valorar la pertinencia y vamos a valorar la respuesta rápida. Porque en el caso tuyo, te aseguro, pasa en cualquier parte y a mí me ha pasado. Escribo preguntando por WhatsApp y no me responden a los 3 días, pero ya no es importante para mí. Entonces, no te respondí la pregunta de hasta qué punto, porque los tiempos van cambiando. Entonces, más bien yo te respondería con la pertinencia. ¿Hasta qué punto para ti es pertinente una respuesta? ¿Hasta qué punto es pertinente saber de ti? Hasta ahí. Y entonces, en esas pertinencias, pues yo puedo tener ese proceso híbrido. Mira que la forma que te pregunté eso era como sobre una línea de tiempo que son las diferentes etapas del proceso en timeline. De pronto tú pusiste como una otra variable es el perfil del cliente. Una persona que tiene como 70 años, una persona que tiene como 40 años, la persona que tiene 20 años, de pronto ellos tendrán como recibirán como esta información de ChatGPT de forma diferente. Porque mi generación es la generación un poco traumatizada por los chatbots. Entonces, sí, como hablar contra la pared. Exacto. Y era insoportable. Y nosotros de pronto asociamos como todavía un poco ChatGPT como los chatbots y que no va a funcionar, que no va a funcionar. Y de pronto como la nueva generación no tiene como este a priori. A veces son sutilezas. ¿Y tú estarías dispuesto a arrendar un inmueble que no hayas visto? ¿No? Listo.
¿estarías dispuesto a arrendar un inmueble en un fin de semana en un inmueble que nunca has visto? Y yo, ¿estarías dispuesto a utilizar Airbnb? Sí. Eso, tú vas a irte a Francia un mes o 3 meses. Tienes que ir a ver si te vas a pasar ahí. Entonces mira que es el mismo caso, pero a veces es esa sutileza, es ¿por qué sí, por qué no? Y si yo arrendar un inmueble, quizás no necesite verlo. Quizás simplemente con un clic me bastaría. Y si tú ves la información, y si lo veo, y si la experiencia se enriquecida, pues no bastaría yo programar una visita para irlo a ver y que me muestre la foto y no, quizás no. Entonces, mira como en el mismo caso, simplemente, y no quiero entrar en discusiones típicas de casos como Uber, ¿sí? Que te subes donde alguien que no conoces, no importa. Pero eso lo que nos lleva es o la invitación es a que muchas veces debemos cambiar nuestro pensamiento, nuestro mindset de cosas que asumimos como verdades o reales hasta que las experimentamos. Ok, bastante interesante. Y última pregunta, ¿tú crees que esta inteligencia artificial servirá muchos como a constructoras como grandes, promedias, lo que tienen menos recursos, lo que están geográficamente diferentes? ¿Cuáles son algunos parámetros? Yo creo que les funciona a todas. Ahí arranco con otro dilema. Quizás, o lo que nosotros hemos visto, quizás las constructoras grandes son más lentas en tomar decisiones. Quizás las constructoras pequeñas, por quizás no tienen una chequera tan grande, entonces tienden a tomar un poco de riesgos más seguros. Sí. Entonces, y una constructora grande dice, no, pues contraten asesores. Una pequeña dice, yo tengo uno, pero necesito que me asista. Entonces, la verdad la aplicaría a todas. Y hemos tenido casos muy chéveres, con constructoras pequeñas, medianas, que se apalancan con la tecnología. ¿Qué recomendarías como una constructora? Porque es un salto de fe. Soy un cambio grande, empezar con un proyecto o ponerlo en la sala de venta. ¿Cómo podrían como hacer una prueba? Lo que mencionas, proyecto puede ser, pero es tan interesante o los resultados son tan tangibles, porque todo esto que hemos hablado son resultados que podemos medir. Podemos saber las interacciones, podemos ver los textos, podemos analizarlo, podemos hacer de todo. Entonces, son tan tangibles y tú no tienes que esperar un mes. Tú puedes esperar un día. Puedes decir, ¿cómo me fue hoy? Vas, miras y ves la respuesta y dices, esto es espectacular. Al día siguiente puedes decir, pónganmelo en todos los proyectos. Entonces, es dos cosas. Dispuestos a experimentar. Todo va a tener cierto un margen de error. El IA tiene un margen de error. ¿Hasta qué porcentaje de margen de error estás dispuesto a ceder? Podría decir que el IA, para que sea un análisis, para que sea válido, puede ser más del 98%. Debe ser como la exactitud, o por lo menos los modelos. Los modelos deben cumplir un porcentaje del 98% para ser un modelo válido. ¿Estás dispuesto a ponerle ese 98% o tener ese margen de error para atender tu sala de ventas? Y, no, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que me empiece a enfrentar otras cosas? Listo, no hay problema, pero te aseguro que aunque no lo pongas, las 100 personas que te están escribiendo no les está respondiendo a la mitad. Entonces hay un margen de error mayor que incluso estás desperdiciando. Y ahí es cuando la tecnología es más cara. Es más cara cuando no la usas, es más cara, y cuando no la mides, es más cara cuando toda esa inversión que estás haciendo la estás desperdiciando. Sí, siempre tenemos un sesgo cognitivo. Por ejemplo, la gente no va a ver los 98, sino va a ver el 2% que falta. Total. Y lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial en el cámara. Hablamos durante semanas de un accidente de Tesla o de otra empresa de inteligencia artificial y se nos olvida que hay millones de muertes como por año de parte como de los humanos. Sí. Entonces, cuando son millones son estadísticas
y cuando es una, dos, tres personas, uno, dos, tres casos, ya se vuelve como un caso como así como grande. Sí, y eso que quizás fue muy rápido en la historia de por qué, entre las diferentes variables, por qué nace el módulo de la gestión asistida, es porque en muchos casos los clientes nos decían, oye, hay 2 leads que se me están perdiendo, bueno, porque ya existía, porque están duplicados, porque las razones que quieran. Y entonces eran 2 de 100. Y uno iba a mirar y los 100 estaban sin contactar desde semanas. Entonces, eso nos llevaba a tener a veces fricciones innecesarias con el cliente, decir, ¿cómo nosotros podemos llevar al cliente, a los asesores, a, a invitarlos, a llevarlos, a asistirlos a que utilizaran la plataforma? Y al final decíamos, quizás no sea por ahí, quizás aunque nosotros quisiéramos evangelizarlos a un buen uso de la herramienta, quizás el cuello de botella estaba en otro lado. Y el cuello de botella, lo que nosotros, esa conclusión que encontramos era, cómo nosotros más bien vamos a ayudarte que seas más eficiente, más efectivo en eso. Y ahí nacen como un poquito todas esas diferentes soluciones que generamos. Muy interesante. Yo creo, para terminar, que en agosto tendremos como otro evento con el Majo, donde vamos a presentar use case casi de éxitos de constructoras que han usado mi inteligencia artificial durante 2, 3, 4 meses. Y ya tienen como los primeros como resultados, Sí. como eso. Es interesante, como te digo, la magia de todo esto es que sirve desde el primer día. Hoy tenemos todo muy bien conectado, muy bien implementado, entonces eso hace casi que sea plug and play. Y los resultados serán los que hablen por ese. Yo que los he visto desde adentro, y cada vez vivo sorprendido, y entre otras porque la tecnología que hoy en día estamos usando es el top de tecnología disponible hoy por hoy en la industria. Y eso es decir, hay que aprovecharlo, que hoy podemos tener la IA disponible todos, no solamente en el mundo corporativo, sino en el día a día. Y cada vez como dicen, nos descrestamos. Súper interesante. Bueno, con eso terminamos y damos como a todas las personas como interesadas a ingresar por Smartcom y por smartcom.com.co y pedir una cita con un comercial para que presente como una inteligencia artificial. Y nos vemos otra vez como en agosto para ver estos resultados. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alexis.